aunque nos vamos a centrar solamente en 2 versículos, pero vamos a leer estos versículos. Así que si me hacen el favor mis hermanos, nos ponemos de pie y leemos la palabra de Dios todos juntos. Lucas capítulo 2, versículos del 8 al 20. Dice la palabra de Dios que había pastores en la misma región que velaban y guardaban la vigilia de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que les había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Estos son buenas noticias, ¿verdad? Están hablando de algo que ocurrió hace 2024 años. Pero también les quiero hablar de las noticias que hoy hay en día a nuestro alrededor, que son todo malas noticias, ¿no? Las malas noticias nos rodean y son parte de nuestra vida cotidiana. En el momento en que despertamos somos bombardeados por titulares de la televisión, de la radio, de mensajes de texto, llamadas inesperadas, redes sociales, ¿verdad? Incluso si estás comprando en el hiper, siempre surge alguna mala noticia. Las noticias de amenazas de guerra, asesinatos, injusticias en todas partes del mundo. Hay veces que estas malas noticias nos pueden cambiar el rumbo de nuestra vida, e incluso nuestra vida. Igualmente, estas malas noticias nos pueden generar temor, ansiedad y desesperanza. Como resultado, todos necesitamos oír buenas noticias. No solo de tipo temporal, no solo de un ratito, ¿verdad? Que nos hacen sentir muy bien en un momento fugaz, ¿no? Sino noticias que verdaderamente nos llenen de paz, de gozo y de felicidad. Seamos creyentes o no, todos necesitamos una dosis diaria de buenas noticias que trasciendan todo lo malo y nos sitúen en un marco lleno de esperanza. Necesitamos un mensaje que dé vueltas al guión de nuestro mundo de malas noticias. Lo necesitamos. Nuestro pasaje de hoy que hemos leído nos muestra el primer predicador presentando el primer sermón sobre la natividad. ¿No? Natividad, porque muchas veces confundimos natividad con Navidad. Y es un tema diferente. La natividad es el acto de nacer. Y la Navidad es una celebración de la natividad del Señor. Entonces, este pasaje nos muestra el primer predicador presentando el primer sermón de la natividad de Cristo, ¿verdad? Y el predicador se trata de un ángel. Su templo es el campo frío, no campo frío el campo, frío, helado, de madrugada. Su coro es una multitud de huestes celestiales, como esta mañana aquí, igualitos.
Hemos cantado como estas huestes celestiales. Y sus oyentes son unos humildes pastores. Pero eso no impidió que los ángeles trajeran unas buenas nuevas, ¿verdad? Noticias buenas. Y cantaron un cántico de gratitud que decían: gloria a Dios en las alturas y paz, y en la tierra paz, ¿no? Pero si os dais cuenta, no se lo cantaron a reyes ni en palacios, no a orgullosos sacerdotes ni a poderosos fariseos, sino a humildes pastores, los cuales dice que emprendieron camino hacia aquella humilde cuna y fueron los primeros de toda la tierra en brindarles honras al Salvador del mundo. Entonces, en esta mañana quiero que meditemos juntos en este hermoso pasaje bíblico y veamos de qué nos habla este primer sermón. Primero vamos a centrarnos, como os he dicho, en los versículos 10 y 11, que se puede decir que es la sustancia de este sermón. La primera palabra que nos encontramos que nos puede llamar la atención de que este mensaje es un mensaje de confianza. Dice el 10, dice, bueno, el 9, dice, y aquí se le presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, dice que tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis. Observen las primeras palabras de este sermón, no temáis. El primer sermón de este ángel es un llamado a la confianza, a la seguridad, a la tranquilidad, a la serenidad, a la paz de cada persona. No temáis. ¿Por qué? Porque los ángeles, los pastores, al ver aquella que se aparecieron el ángel, pues ellos podrían temer alguna circunstancia rara, como vamos a ver, ¿verdad? La frase no temáis es pronunciada por un ángel del Señor a los pastores cuando les anuncia el nacimiento de Jesús. Esta expresión de no temáis tiene un significado profundo y lleno de consuelo, de esperanza, especialmente en el contexto bíblico. Mirad, la palabra no temáis es una expresión común en mensajes divinos, en la palabra de Dios. Es algo muy común. En las Escrituras la frase no temáis aparece repentinamente cuando Dios o sus mensajeros traen un mensaje importante al pueblo de Dios. Siempre les decía lo mismo, no temáis. Por ejemplo, en Génesis 15:1, Abraham está tribulado porque Dios le había hecho una promesa de que su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo. Él era una persona mayor, su esposa igual, y no veía nada. Y no veía que podía llegar esa promesa de parte de Dios, ¿no? Y el Señor le dice, después de estas cosas, en Génesis 15:1, perdón, dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. La palabra es no temas. Abraham había demostrado fe y valentía, una persona, ¿no? Y en este versículo sugiere que Abraham podía haber estado experimentando temor o incertidumbre sobre su futuro, sobre esa promesa que Dios le había hecho, ¿verdad? En relación con las promesas de Dios. Pero la palabra no temas es una afirmación directa de Dios para calmar cualquier preocupación que Abraham pudiera tener en referencia a su descendencia. Otro ejemplo lo tenemos en el libro de Hechos, capítulo 18, versículos 9 y 10. Pablo está predicando en Corintios, en la ciudad de Corintios, y ¿qué pasa allí? Que está predicando a los judíos y los judíos no la aceptan, no quieren saber nada de Pablo, ¿no? Entonces, ¿qué nos pasa? Que cuando salimos a predicar el Evangelio, cuando hablamos a la gente, cuando nos rechazan, ¿qué nos pasa? No sé, a ustedes nos desanimamos, ¿no? Nos entra un poco de desánimo esta gente, que dura es, no quiere saber nada, se van al infierno, ¿no? Entonces Pablo, pues me imagino que pasaría algo así también, ¿no? Pero el Señor
le dice a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y en ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Pablo enfrentaba oposición y desafíos, tanto de los judíos que rechazaban su mensaje como de la cultura pagana que había, ¿no? Pero no temas, igual que antes, es un mensaje que Dios le habla directamente a Pablo en un momento de posible temor o duda que le podría entrar a Pablo, ¿no? Porque él podría pensar: ¿es la gente o soy yo que no hablo bien, que no doy bien el mensaje? ¿No? Te puede entrar cierto temor o ciertas dudas, ¿verdad? Aunque Pablo era valiente, las constantes amenazas, ¿no?, y persecuciones podrían haber generado cansancio o incertidumbre en Pablo. Pero el Señor se le aparece y le dice: no temas. Entonces, como veis, esta es una palabra de consuelo, de ánimo. Este tema, no temas, es una palabra de consuelo, de ánimo, de paz a nuestra vida. Pero también es una forma, esta palabra también dice la palabra de Dios, que es una forma de calmar el temor humano frente a lo sobrenatural. Sobrenatural. Para los pastorcitos, los pastores que había allí, pues, dados cuenta, ellos allí, con el rebaño, y de pronto se le apareció aquel ángel. Dice que se le apareció un ángel que le rodeó de gran resplandor. Pues tuvieron que entrar cierto miedo. Bueno, lo dice la palabra de Dios, que les entraron un temor, ¿no? Que tuvieron gran temor, ¿no? Y es que esta forma también, esta palabra, no temas, es la forma de calmar el temor humano sobre a lo sobrenatural. Por ejemplo, cuando se apareció el ángel a María, cuando le fueron a decir que iba a tener un hijo, que estaba embarazada y que iba a tener un hijo, ¿no? En Lucas 1:30 dice: más a ella, cuando le vio al ángel, dice que se turbó, o sea, se sorprendió por aquello, por sus palabras, y pensaba que esa titulación sería esa. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, ser valiente, porque has hallado gracia delante de Dios. Y también otro ejemplo, Jesús, cuando iban los discípulos en la barca, todos conocéis esa historia en Mateo 14, versículos 26 y 27, ¿no? Iban, muertos de miedo por aquella tormenta y tal, y entonces vieron andando a Jesús por encima de las aguas. Dice que eso les causó un gran temor, ¿verdad? Dice el versículo 26 y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, igual se sorprendieron. ¿Quién es este que anda por las aguas? ¿No? Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces este no temáis, es un mensaje de confianza, de seguridad, de tranquilidad, de serenidad y de paz para nuestra vida. Cuando pases por esas circunstancias que pasamos todos, pues ten en cuenta esta palabra: no temáis. Por eso los pastores, al ser testigos de la gloria celestial manifestada en los ángeles, seguramente sintieron miedo, como dice aquí en el versículo 9, ¿no? ¿Y por qué? Por una cosa muy esencial, porque los judíos creían que cualquier hombre que contemplara apariciones sobrenaturales, y más tratándose de algo relacionado con lo divino, dice que seguramente morirían. Entonces los pastorcitos a ver aquello y dijeron: ya está, ¿no? Porque había un ejemplo muy claro. La Biblia habla del profeta Isaías, que una vez estando en el templo dice que tuvo la visión del mismo Dios, y de inmediato pensó que moriría. Dice Isaías capítulo 6, versículo 5, dice: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y hablando en medio del pueblo que tenía labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Pues los pastorcillos posiblemente este mismo pensamiento cruzó por la mente de ellos cuando vieron aquello, ¿no? Y esta reacción al frente de lo sagrado desconocido suele pasar. Pero la frase no temas es un llamado
a reemplazar el temor con confianza y esperanza. Seguimos en el versículo 10, y aparte de esta palabra no temáis, de que decíamos que es un mensaje de confianza, si seguimos leyendo, dice que este mensaje de esperanza produce gran gozo en nuestra vida. El versículo 10, la segunda parte, dice, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. El pastor le dice, el ángel dice a los ángeles que no teman porque les da nuevas de gran gozo. ¿A qué se refiere el ángel exactamente? Estas nuevas de gran gozo. La buena noticia que les iba a traer gran gozo es que el Salvador, el Mesías, Emmanuel, Dios con nosotros, había nacido. La frase gozo en el texto original denota alegría profunda y sobre todo permanente. No es alegría de un día ni de una semana. No, es una alegría, es un gozo que dura, que es permanente. Diferente de una felicidad pasajera o superficial. Mirad, estaba preparando esto el otro día y estaba con un ojo viendo aquí y otro ojo viendo la televisión porque me llamó la atención una cosa. Decían que en el Parlamento andaluz se habían juntado todos los políticos, los de distintos bandos, todos se habían hecho una banda y estaban cantando un villancico. Todos, como amigos ahí, ¿no? Mezclados y tal. Que denotaban una gran alegría, un gran gozo. Es Navidad, todos pensamos lo mismo. Mentira. Mañana o pasado mañana se están otra vez pegándose, defendiendo cada uno lo suyo. Ese gozo no dura nada. Pero el gozo que está refiriéndose aquí, este gozo dura para siempre. Dura para siempre, ¿verdad? Pero quiero, ante todo, que vean detalladamente algo de estos pastores, que me ha llamado mucho la atención y que puede llamar la atención. Versículos 17 y 18. Dice, y los pastores, está refiriendo, dice, y al verlo que habían ido allí a donde estaba el recién nacido, dice, y a verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. ¿Y qué hicieron los pastores? ¿Qué hicieron? ¿Se sentaron allí a comerse un bocadillo? No. Dice, y todo lo que oyeron, se maravillaron de lo que los pastores les decían, ¿verdad? Y dicen que fueron a compartirlos con otros, esa buena noticia. No se quedaron con ellas, fueron a compartirlas con otras personas, esa buena noticia, ¿verdad? Los pastores a quienes se les había dado ese mensaje eran considerados socialmente insignificantes en esa época. Eran algo que no, pero eso no les impidió predicar esa buena noticia que habían conocido. Pero ¿y nosotros? Ahora viene la pregunta, ¿qué hacemos con las buenas noticias que tenemos? Porque tenemos buenas noticias, ¿no? Tenemos la noticia de que Dios nos ha sanado, que nos ha salvado, que nos ha dado un nuevo corazón, que hay esperanza en Cristo, ¿no? ¿Qué hacemos con esas buenas noticias? ¿Nos las callamos? La verdad es que a veces, pero la verdad es que a veces no la compartimos. No las callamos, ¿verdad? Y hay a veces que las compartimos, pero como una noticia mediocre, como que no tiene mucho, ¿no? Parece que nos da miedo, ¿no? Y a veces predicamos lo básico del Evangelio, como si fuera un libro para niños, lo justito. Otras veces pensamos que es una buena noticia, pero que ya tantas repeticiones ya, pues a la gente le cansa, ¿no? ¿O no? Sí. Sí pasa eso, ¿verdad? Mirad, quiero contarles una historia que viene en el segundo libro de Reyes, capítulo 7, bueno, capítulo 6 y 7, pero vamos a leer muy por encima. Mira, es la historia de 4 leprosos que viene en esta historia. Es un relato que, entre muchas cosas, vemos el valor de compartir las buenas noticias, el valor que tiene el compartir las buenas noticias, ¿verdad?
En esta historia del capítulo 6 y 7 dice que el rey de Siria había sitiado Samaria, causando una hambruna tan severa que los habitantes estaban desesperados, hasta tal punto que estaban practicando el canibalismo, que se comían a sus propios hijos. Un día se comían los hijos de Pepe y Pepe mañana se comían los hijos de Juan. Y eso dice la palabra, Segunda de Reyes, capítulo 6 y 7, se lo apuntan y luego lo leen en sus casas, ¿no? Entonces el profeta Eliseo anunció que Dios iba a intervenir milagrosamente y que habría abundancia de alimentos al día siguiente, ¿no? Había también gente, oficiales, una persona muy cerca del del rey, que dudó de esta promesa, ¿no? Pero aquí viene lo importante. Fuera de la ciudad de Samaria había 4 leprosos. Estaban fuera porque esas personas no podían convivir con los demás. Esas personas leprosas tenían que vivir aislados, fuera de la ciudad, fuera del campamento, ¿no? Dice en Levítico 13, 44 y 45, ahí explica por qué esta gente vivía afuera, ¿no? Entonces, ellos pensaron, si nos quedamos aquí, nos vamos a morir de hambre. Pero lo mismo, si entramos al campamento de los sirios, lo mismo, es posible que encontremos algo. De todas formas, vamos a morir, da lo mismo morir aquí, pero morir allí. Pero por lo menos lo intentamos, por lo menos luchamos, por lo menos nos esforzamos. Entonces, ¿qué pasó? Que descubrieron el campamento vacío. Milagro. La profecía de Eliseo se había cumplido. Los leprosos encontraron que el campamento sirio estaba completamente desierto. Dios había causado que el ejército sirio escuchara ruidos de carros y de voces, ¿no? Entonces ellos pensaron que venía un gran ejército contra ellos y ¿qué hicieron? Salieron corriendo, dejando todo. Se dejaron todo allí, todo, ¿no? Y aquí viene la gran lección para nosotros. La reacción de los leprosos. Los leprosos, dice la palabra de Dios, que entraron en las tiendas, comieron, bebieron y recogieron su botín. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de que no podían guardar esa buena noticia para ellos solos, que había un pueblo que estaba pasando hambre, que se estaban comiendo unos a otros. ¿Y qué hicieron? Mirad, Segunda de Reyes, capítulo 7, versículo 9. Se dijeron uno al otro, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buenas nuevas y nosotros callamos. Nosotros nos inflamos, nosotros tenemos la salvación, vamos a ir al cielo y los demás, si se tienen que ir al infierno, que se vayan, ¿no? Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Dice, vamos pues, ahora entremos y demos las nuevas en casa del rey. Y esa buena noticia llegó a Samaria. Los leprosos informaron a la guardia de la ciudad y tras investigar se confirmó que los sirios habían huido. La profecía de Eliseo se cumplió. Dios no miente. Dios, si Dios dice sí, es que sí, ¿no? Hubo abundancia de alimentos y el oficial que había dudado dice que murió a la puerta sin poder comer, porque la duda trae problemas a nuestra vida. Para mí, la actitud de los leprosos representa un gran desafío para mi vida personalmente. Espero que para todos ustedes también represente ese gran desafío. ¿Por qué? Fijaros, ¿quién es capaz de ofrecer esperanza cuando la mayoría le da la espalda? A estos leprosos le habían dado la espalda. La ley no les impedía vivir allí. Sin embargo, ellos llevaron esperanza al pueblo. ¿Quién es tan generoso de compartir la buena noticia cuando la sociedad e incluso muchos de los que nos llamamos cristianos vivimos en un ambiente constante de polémica y agresividad? Estos leprosos tenían todo derecho para actuar de otra manera, pero hicieron lo correcto, lo que debemos hacer todo creyente. Entonces, yo me preguntaba, ¿qué nos sucede a nosotros en ocasiones con el Evangelio? ¿Por qué no compartimos todas esas cosas buenas que nos ha hecho Dios en nuestra vida?
¿verdad? ¿No es cierto que muchas veces callamos? Aunque sabemos las bendiciones eternas que Dios traería para nuestros vecinos, para nuestros familiares y nuestros amigos, y no les compartimos las buenas nuevas. ¿No es cierto que aunque somos conscientes de lo que hemos recibido, nos falta compasión por los que tenemos a nuestro lado? Mirad, sería una bendición enorme para los que nos rodean que cada uno de nosotros, cada día, hubiera más cristianos reconociendo como aquellos leprosos. No estamos haciendo bien. Hoy es día de buenas nuevas y estamos callados. No los compartimos. Y tenemos campo para compartir estas buenas nuevas. Tenemos familiares, tenemos vecinos, tenemos compañeros de trabajo. Por eso, mis hermanos, este mensaje es tan importante. El compartir las buenas nuevas, el compartir la palabra de Dios. En este contexto que hemos leído, las buenas nuevas hace referencia al anuncio del nacimiento de Jesucristo, el Salvador prometido, que nos trajo esperanza, salvación y nos reconcilió entre Dios y la humanidad. El gran gozo que habla, esas buenas nuevas de gran gozo, describe la profunda alegría espiritual que este mensaje genera, no solo para quienes los escucharon en ese momento, para los pastores, sino para todas las personas de cada generación que aceptan este mensaje por medio de la fe, ¿verdad? Entonces, vemos que hay una palabra de esperanza. Esa palabra de esperanza nos produce buenas nuevas de gran gozo, ¿verdad? Y la tercera palabra que quiero compartir en este mensaje 10 dice que será para todo el pueblo. No temáis, porque aquí os doy buenas nuevas que serán para todo el pueblo. Cuando hablamos de todo el pueblo, hay eruditos de estos de la Biblia, estudiosos, que dicen que se están refiriendo al pueblo de Israel, y es posible, ¿verdad? Es posible que se estaban refiriendo al pueblo de Israel, pero también es cierto que envuelven también a todos los demás pueblos. Cuando la multitud de las huestes celestiales dijeron: en la tierra paz, buena voluntad para con todos los hombres, no se estaban refiriendo a una nación en específico, ni a una raza en particular, sino que era una expresión ilimitada en su alcance. Este mensaje es para todos los quebrantados de corazón, para los ciegos espirituales, para los cautivos por el pecado, para los pobres, para los ricos, para los oprimidos por el diablo, para los trabajados y cansados. Es para los sedientos y hambrientos espiritualmente. Es para los que lloran, para los que ríen, para los que tienen hambre y sed de justicia. Este mensaje es para todos, para todos. Estas buenas noticias son para todos, sin importar raza, ni sexo, ni país, ni condición económica, ni laboral, ni nada. En Cristo Jesús somos todos iguales. Dice Gálatas 3:28, ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Este mensaje es para todos, no importa de dónde seas, no importa de dónde vengas. Si has aceptado a Cristo, todos somos iguales ante los ojos del Señor. Pero, mis hermanos, de nada sirve que Jesús haya nacido en Belén o que haya muerto en el Calvario si usted no se apropia personalmente de esta buena noticia, si no la hace realidad en su corazón. Yo espero que todos los que escuchen hagan suyo este mensaje de confianza y de gran gozo, y con él hagan suyo al Salvador de todo el mundo. Amén. Y ya llegamos a qué era esa gran noticia que hablaban, esa noticia que no tenían que temer, que era una noticia de esperanza,
que era una buena nueva que trae gozo, que era para todo el mundo. ¿Qué noticia era esta? Pasamos al versículo 11 y la palabra de Dios nos dice que os ha nacido hoy es el día, en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo, el Señor. Mirad, Jesús no es solamente una figura histórica, Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Su nacimiento es un acto de amor hacia la humanidad, como vamos a ver más adelante. Dice que en la ciudad de David, ¿no? Yo cuando leo algo y veo así algo que parece que se sale de un poco del contexto, ¿no? Intento investigar, y te das cuenta aquí, a lo mejor no tiene nada que ver mucho esto, que dice, y que os ha nacido hoy en la ciudad de David. ¿Por qué hacen hincapié en la ciudad de David, verdad? Porque está diciendo que se está cumpliendo una profecía del Antiguo Testamento, y con esto demostrando muchas cosas de lo que es la palabra de Dios. Esto se está refiriendo a eso, al cumplimiento de una profecía, y así demostrando las cosas tan importantes que tiene este libro. Primero, la fidelidad de Dios a sus promesas. Miqueas 5:2 es la profecía de este cumplimiento, dice este versículo. Pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. O sea que primero, Dios es fiel en sus promesas. Segundo, la infalibilidad de la Biblia, que la Biblia es infalible, que es perfecta. Dice el Salmo 19:7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Y el Proverbios 35 dice, toda palabra de Dios es limpia. O sea que la palabra de Dios es infalible, es perfecta, ¿verdad? Estas afirmaciones de pureza y perfección son declaraciones absolutas. Nótese que no dice, casi toda la palabra de Dios son puras, algunas cosas son puras y otras no, o las escrituras es casi perfecta, no. La Biblia argumenta una completa perfección, y también es la inerrancia de la Biblia, que la Biblia no contiene errores. Aun cuando fue escrita por hombres, sabemos que estos fueron inspirados por Dios, ¿verdad? Isaías 7:14 dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esta profecía fue escrita alrededor de 700 años antes del nacimiento de Cristo y se cumplió perfectamente con el nacimiento de Jesús en Belén. Entonces, estos detalles hacen que la Biblia sea un libro perfecto, un libro sin errores, que sea un libro fiel para la humanidad. Y termina diciendo este versículo, dice, la ciudad de David, un Salvador, un libertador, un Salvador o un libertador. Mira, Dios a lo largo de la historia, hermano, levantó muchos libertadores. Vemos en el principio que Dios levantó a Moisés, ¿no? Que liberó al pueblo de Israel de Egipto. Entre algunos otros, había hermano Josué, dice que guió al pueblo de Israel a conquistar Jericó y a luchar contra los amalecitas, ¿no? Y también, para no poner siempre a hombres, pues he puesto a una mujer, a Débora, Dice que esta libertadora liberó al pueblo de Israel de los cananeos, ¿no? Pero todos estos libertadores eran sombras de uno que iba a llegar, del verdadero libertador, Jesucristo, que no nos libró de amalecitas, ni nos libró de egipcios, ni nada parecido. Jesucristo nos libró del pecado y de la muerte eterna,
Jesucristo es reconocido en las Escrituras como el verdadero y definitivo libertador. Su misión fue liberar a la humanidad no solo de la opresión terrenal, sino del poder del pecado, la muerte y la separación de Dios. Dice Mateo 1:21, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Para terminar, quiero compartirles cuál es el verdadero significado de la Navidad, de esto que hoy, que en estas fechas celebran todo el mundo de una manera equivocada, desafortunadamente. La verdadera historia de la Navidad es la historia de Dios hecho hombre en la persona de Jesucristo. Él nació en la tierra porque él tenía un propósito, él tenía un trabajo que hacer. Y ese propósito lo hizo, ¿por qué? Porque Dios nos ama. Dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, a su único Hijo, para todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué fue necesaria la natividad de Cristo? Porque necesitábamos un Salvador. Dios nos amó tanto que nos proveyó un camino, el camino al cielo. Dios dio a su único Hijo para ejecutar en él el castigo por todos nuestros pecados, hermanos. Él pagó el precio completo y por eso estamos libres de condenación cuando aceptamos este regalo gratuito de parte de Dios. Leíamos el martes pasado, empezamos el capítulo 8 de Romanos y versículo 1 y decía este versículo: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si estás en Cristo Jesús, ninguna condenación tienes. Ninguna condenación. Entonces, el propósito de la Navidad es que Cristo nació, pero ese no es el propósito. Nació con un propósito, para morir en la cruz del Calvario, para dar su vida como una muestra de amor por ti, por mí, por todos nosotros. Ese fue el verdadero propósito, ese es el verdadero propósito de la Navidad. Que Jesús nació, claro que nació, pero para morir en la cruz del Calvario, para demostrar su amor a la humanidad. Él tenía 1000 maneras de poder hacerlo. Él con una palabra hizo los cielos y la tierra, el sol, las estrellas, solo con una palabra. Dijo que se hagan las aguas y se hicieron, que se haga la luz y se hizo. Él podría haber dicho que los humanos se les perdonen sus pecados y se hubieran perdonado, pero quiso algo más, mostrar el amor que nos tiene, el amor que nos tiene Dios a todos. Y por eso Él nació en la tierra para morir en la cruz del Calvario, por amor a la humanidad. Ese es el verdadero significado de la Navidad, hermanos, que Cristo murió por nosotros en la cruz, porque nos amaba. El amor de Dios es lo mejor que podemos disfrutar. Y no solamente en estos días, que todo el mundo está contento, que te saluda hasta los vecinos que no quieren verte por la escalera, hasta te saludan ahora. Pero ya cuando llegue el día 1, ya otra vez me ignorarán, ¿sabes? Pero no pasa nada. También a ellos Dios les ama. Entonces deberíamos reflexionar en esta mañana si hemos hecho realidad no solamente el nacimiento de Cristo, sino esa muerte en el Calvario, en nuestra vida. Si es así, hermanos, si la has hecho realidad, comparte la buena noticia con alguien que necesite esperanza. No te la calles, haz como esos leprosos. Por lo menos voy a intentarlo. De todas formas, si me rechazan, que me rechacen. Porque más que una fecha que celebramos estos días, es una oportunidad para presentar a Cristo. Aprovechamos estos días que la gente está más abierta. Es una oportunidad para presentar a Cristo. ¿Vives con gozo y gratitud?
sabiendo que Jesús es tu Salvador y Señor? Mirad, como cristianos no celebramos una fecha, celebramos un acontecimiento, si hay que celebrar algo. Celebramos la llegada de la luz del mundo, el Salvador de nuestras almas. Hermanos, que este acontecimiento, que en estas fechas celebran, que llene nuestros corazones de alegría y de paz. Que como los pastores no podamos contenernos de compartir esta maravillosa noticia con otros. Que no callemos como esos leprosos. Que no callemos como esa mujer en Juan 4, que fue a coger agua y se acercó Jesús, y Jesús empezó a decirle a todo lo que era ella, ¿verdad? ¿Y qué hizo esa mujer? Dice que fue a su pueblo a contar todo lo que Jesús le había dicho. Que seamos como estos buenos ejemplos, que esta buena noticia de que Jesús, que Emmanuel, Dios con nosotros, ha nacido, pero con el propósito de morir en la cruz del Calvario, para que tengamos vida y vida en abundancia. Porque para eso vino Cristo a la tierra, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Que Dios les bendiga. Nos ponemos de pie. Señor, te damos gracias.